Muy bien, pues muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Es una alegría poder verles. Hoy, jueves 27 de octubre de 2022. Vamos a entrar ahora a nuestra materia de apologética. Vamos a terminar la clase que teníamos de la Biblia. Vamos a ver las objeciones que se tienen o que se plantean en la actualidad para desacreditar el texto bíblico como fuente primaria que nosotros tenemos para defender nuestra fe. Vamos a platicar un poquitito de la lectura que les di de el tema de la Biblia. Espero que hayan dadole una leída porque vamos a charlar un poquitito sobre eso. Y después voy a terminar dando las indicaciones generales de el trabajo final para aprobar la materia de apologética, que ya, gracias a Dios, estaríamos terminando la próxima semana. Bueno, hablar de la Biblia, hermanos y hermanas, es hablar del mundo de Dios muy cercano, plenamente cercano al hombre. Hablar del texto sagrado es hablar de esa fuente primaria que nos direcciona hacia la fundamentación de lo que creemos. ¿Qué creemos? ¿Y por qué lo que creemos forma parte de nuestra vida? Porque nosotros planteamos nuestra fe no solo en el hecho de ver la naturaleza y no solo el hecho de ver el universo, sino en el hecho mismo de poder entender que la palabra de Dios, la Biblia, este libro sagrado para el cristianismo, tiene las respuestas necesarias para la vida misma. Vimos las 9 razones. ¿Alguien me quiere explicar, me quiere decir una de esas 9 razones por las cuales nosotros creemos que la Biblia es la auténtica revelación de Dios? ¿Una razón? ¿Cuál sería? La primera dijimos que la Biblia es una revelación arraigada en la larga historia de un pueblo histórico como es el pueblo de Israel. Ok. ¿Y eso qué significa? Pues significa, hermano, que en el transcurrir de tantos siglos vemos la existencia de este pueblo, la veracidad imagínense ya cuántos años atrás y el pueblo de Israel existe. Es una evidencia muy ciertísima. Ok, ok. Y si el pueblo de Israel existe, históricamente hablando, la historia que narra el texto bíblico consecuentemente también existe. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Una más? ¿Quién más? La unidad en el mensaje. Perdón, Dina. La unidad en el mensaje. La unidad en el mensaje. ¿Qué entendemos por eso? No tiene contradicciones. Tiene un lineamiento. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos de que la Biblia se escribió? Entre 1500 y 1600 años. 1500 antes de Cristo, 100 después. Ok. ¿Qué tipo de profesiones tenían los autores bíblicos? Pescadores, recolectores de higos. ¡Ayúdenme! ¿Qué más? Reyes. Reyes, Ok. gracias. A ver, ayuda. ¿Qué más? ¿Qué otras Cobradores de formaciones tenían? impuestos. Ok. Médicos. Médicos, cobradores de impuestos. ¿Qué más? Profetas. Profetas, ok, bueno. Pero los profetas, ¿qué profesión tenían? Eran profetas.
Ok, ok. Había sacerdotes, ¿no? Había campesinos, filósofos, médicos, eh, cobradores de impuestos, eh, Pastores de ovejas. pastores de ovejas, reyes, etcétera. ¿En qué ambiente se escribió la Biblia, hermanos, para lograr esa unidad del texto bíblico? ¿En qué ambientes? En 3 continentes, ¿En qué? en 3 continentes digo, no contesté la pregunta, se refiere a otra cosa. No. ¿Cuáles eran los ambientes en los que el texto bíblico se escribe para lograr esa unidad? Acuérdense, estamos hablando de Con la 1500 dirección del años. Espíritu, ¿Ah? con la dirección del Espíritu Santo. Por eso hay No, unidad. ese tiene que ver con la inspiración bíblica. No, Ah. digo los ambientes. ¿En qué ambientes se escribe? Hermano, dice que escrita en lugares diversos, ¿En opuestos cuáles? unos con otros, Diversos. palacios, Ah, cárceles, viajando por el mar, el ok. destierro. En paz, en guerra, en cautiverio, en las cortes reales, en el desierto. ¿No? Muy bien. O incluso en las islas, como la isla de Patmos. Y entonces, a raíz de tener tantas diversidades de pensamiento y demás, sigue teniendo una unidad extraordinaria. ¿Mm? ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? Es ¿Cuáles son? Latín, hebreo y arameo. No. No, latino, No. arameo, hebreo, griego y griego, arameo. koiné, Ah, bueno. el griego koiné, digo. ¿Y el otro? Arameo, Ajá, Arameo. hebreo y el griego. exactamente. Ujú. Sí. En hebreo, en arameo y en el griego koiné. El griego común. Muy bien. Otra razón, hermanos, otra razón por la cual creemos que la palabra de Dios es, bueno, Karina escribió en el chat que es inspirada por Dios. ¿Pero qué tiene que ver eso, Karina? ¿Cómo explicamos eso? Cuéntanos un poquitito. ¿Cómo explicamos eso de la inspiración? Eh, ¿Se nos fue Karina? Me fui, no estoy mal. Dice mi mamá que no está. ¿Qué tiene que ver la inspiración? A ver, ayúdenle a Karina. Dice que se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos por Dios. Ok. La inspiración divina es fundamental para entender el texto sagrado como tal, ¿no? Y les pregunto, hermanos, la inspiración divina es el acto por el cual Dios, de manera eh, como un dictado, le dice a sus escritores elegidos que escriban su santa voluntad. A eso tendríamos siempre que referirnos como inspiración divina. No eran dictados, sino que los inspiraba y ellos plasmaban su parte, digamos, su cultura humana, la parte humana, en la forma de expresarlo. Pero en ningún momento eran dictados. Ok. Hay una gran, vamos a ver ahora en la lectura que les mandé, esto que tiene que ver con la inspiración, palabra, boca y aliento. No sé si ustedes pudieron subrayar eso en la lectura que les mandé a leer. Interesante cómo el autor nos plantea estas tres cosas que tienen que ver con la palabra, ¿no? Aliento, boca y palabra que dice el texto, ¿no? Entonces, la inspiración divina tiene que ver con que Dios
de manera sobrenatural inspira, sopla, ¿no? Su aliento, pero Claro. no anula la personalidad. ¿Veré? No, esa parte solamente que sí, que Dios dice que por un lado Dios habló, pero determinando lo que quería decir sin pasar por encima de la personalidad de los seres humanos. Y por otro lado, los seres humanos hacen uso libremente de sus facultades como tales, pero sin distorsionar lo que es la doctrina de Dios, lo que Él habló por intermedio de ellos. O sea, es como esas dos cosas, este juego de palabras, ¿no? Parece ser. ¿Cuáles son los dos textos que hablan sobre esto? ¿Te referís a la cita bíblica? Sí, Sí. los textos bíblicos, las citas bíblicas que hablan sobre esto. Hay dos textos que fundamentan lo que estamos diciendo. Segunda Timoteo 3:16. Ajá. ¿Y? Y la otra, hermano, ya le digo, aquí tengo mi Biblia. A ver. Liti, Ay. ¿cuál es el otro texto? Karina, Alan, Dina, Ale, Marisa, Betty, vamos. Son dos textos que tenemos que tener ahí bien marcadito y casi aprendérnoslos de memoria. Hermano, no sé si ¿No, este 4 y 8? No. A ver, señora, perdón. yo No. tengo el que A yo iba ver, a decir, el Bere. otro que yo iba a decir, aparte de segunda Timoteo 3:16, es Ajá. segunda de Pedro 1, 20 y 21, hermano, no sé si eso es. Sí. El primer texto es segunda de Timoteo 3:16, que dice toda la La escritura escritura es es inspirada inspirada por Dios divinamente. divinamente. Y útil, y es interesante. Ahorita lo platicamos en la lectura que mandamos a hacer. Y el otro es segunda de Pedro, que dice que ninguna profecía de la escritura surge por interpretación particular, sino que toda ha sido inspirada por Por el voluntad Espíritu Santo. de Dios, que hablaron de parte de Dios, ¿no? Que hablaron de parte de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra razón? Vamos a ver una más. ¿Alguien se acuerda de una más? ¿Qué otra razón tenemos por la cual creemos que la Biblia, sí, Bere? Que a través de su influencia, de la buena influencia de la Biblia, únicamente esta puede señalar la fuente de poder que el ser humano tiene para poder ser transformado. Ok. Y entonces hablamos que a través de los principios bíblicos, la gente es buena. Y si la gente es buena, va a influir en su sociedad para que la sociedad sea buena, ¿no? ¿De dónde el principio de no matarás, que aparecen en los códigos penales de todos los países del mundo? Pues del texto sagrado, ¿no? No matarás. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra más? ¿Otra razón más? El testimonio de la arqueología. Muy bien, eso es interesante, aunque bueno, yo soy un ignorante de esto, pero los estudiosos reconocen que hasta ahora todos los descubrimientos que se han hecho arqueológicamente hablando vienen a confirmar lo dicho por la escritura. Hay un debate ahí interesante, hermanos. La verdad que no me metí mucho, pero ustedes métanse un poco. No hay una evidencia arqueológica que demuestre la existencia de David. No lo sabía yo hasta hace tiempo atrás. Lo único que sabemos de la existencia de David es por el texto sagrado. Pero no hace mucho, y desgraciadamente perdí la fuente donde lo leí, se encontraron unas excavaciones donde se encuentra una estela que habla acerca de la ciudad de David. Eso, en términos arqueológicos, ¿no? Demuestra la existencia de David como un hecho histórico. Hoy, mucha gente, ¿no? Principalmente los detractores de la palabra, establecen que si no hay una evidencia comprobable, ¿no?
un pedazo de cerámica, una tablilla con una inscripción, un papiro, un pergamino, algo que diga sobre el texto, entonces ellos automáticamente lo rechazan como un invento del autor sagrado. Entonces, gracias a Dios, la arqueología ha ido de a poquito, en la medida de sus descubrimientos, dando fe de que los hechos, los personajes, las ciudades fueron muy importantes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a plantear, voy a poner la pantalla. Ah, perdón. Voy a poner la pantalla y no tenía yo mi PowerPoint abierto. Bueno, vamos a mirar las objeciones que se plantean. Segundo. Las objeciones que se plantean al texto sagrado, y tal vez ustedes, conforme vayan escuchando lo que voy a plantear ahora, les haga recordar algunas cosas que ya vimos en otras materias. ¿Ah? Pero que ahora lo vamos a hacer en función de esta clase de apologética. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, esto nos quedamos la clase pasada. Ok. ¿Qué objeciones encontramos actualmente? Debe haber muchas más, sin embargo, vamos a tratar de ceñirnos a las más tradicionales, diríamos, sobre las objeciones que se tienen sobre el texto sagrado como un texto inspirado divinamente. Y creo que todos sabemos que la naturaleza de las objeciones que vamos a plantear ahora, que son 5 objeciones, y vamos a tratar de dar respuesta a cada una de ellas, pues nos debe a nosotros sentar la premisa de entender que algunas cosas escapan a nuestro entendimiento. Y ahora les voy a decir por qué digo este comentario. La primera objeción que se plantea es la objeción que se le conoce como la objeción anti-sobrenaturalista. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que la Biblia tiene muchos episodios, narra muchos eventos que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo extraterrestre, diríamos. Y cuando hablo de extraterrestre, no uso esta palabra en función de los extraterrestres que hoy escuchamos, sino en función de lo que significa la misma palabra. Extra, fuera, terrestre, tierra, es decir, todo lo que está fuera del globo terráqueo, del mundo, es extraterrestre, está fuera de. Y entonces, vemos que existen muchos eventos que tienen que ver con una fuerza sobrenatural reflejada en la persona de Dios, en su revelación a través de hacia los hombres. Si un hombre niega el teísmo cristiano, todos sabemos lo que es un teísta. Si un hombre niega el teísmo cristiano, es lógico que considere que todo lo que aparece en el texto, fundamentalmente en las narraciones o en los eventos sobrenaturales, lo considere una necedad, lo considere un invento, lo considere una manipulación psicológica sobre los hechos. Entonces, esta objeción que se plantea
es una oposición porque nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia no está hecha en un sentido científico, no es un libro científico, no es un libro que merezca el premio Nobel de física o el premio Nobel de química o el premio Nobel de matemáticas. La Biblia en sí misma es inspiración divina por su profundo sentido ético que deviene del Dios que revela. Entonces, evidentemente, esta objeción va a rechazar a priori todo evento sobrenatural, va a rechazar a priori todo evento sobrenatural que tiene o que tenga como propósito revelar a un Dios poderoso, a un Dios poderoso. Bien, después vamos a dar una respuesta a esta objeción. La segunda objeción que se plantea es la objeción que se basa en las supuestas discrepancias internas que hay en la Biblia. Básicamente, la objeción consiste en que la inspiración de Dios para quienes objetan la Biblia no debe tener ningún tipo de contradicción. Y quienes sostienen esta postura o esta objeción ven con malos ojos, por ejemplo, que la Biblia en algunos casos maneje una misma historia, pero narrada de manera diferente. Un caso muy típico acerca de la discrepancia que se encuentra en la Biblia, por ejemplo, tiene que ver en la forma en que el texto sagrado narra la muerte de Saúl. Ustedes saben que hay dos tradiciones que narran, evidentemente, una en el libro de los Reyes y otro libro de las Crónicas, que narran básicamente el mismo hecho, o sea, el mismo hecho es la muerte de Saúl. Pero cada uno de los autores sagrados va a narrarlo de manera diferente. Entonces, uno lo narrará diciendo que fue ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que acompañaba a Saúl? Su escudero. ¿Escudero? Gracias, sí, gracias, hermano. Sí. Su escudero. Y otra narración dirá que parece ser un suicidio. No es autosuicidio, el suicidio es ya propio. Un suicidio por parte de Saúl cuando él mismo se echa sobre la espada y solo le pide al escudero que termine de poner su cuerpo sobre él para matarlo. Entonces, situaciones como estas que plantea el texto sagrado, pues son objeto para que muchos digan, pues no es verdad la Biblia, ¿no? Lo vimos en la situación sinóptica. Los evangelistas plantean a veces un mismo hecho viéndolo desde distintas ópticas, ¿no? Entonces, Marcos hablará de un ciego, Lucas hablará de dos ciegos. Entonces, quienes objetan la Biblia como un todo sin error, lo que es la famosa inerrancia bíblica, dicen, bueno, viste, ahí está el problema. Yo no puedo confiar en un libro donde un lado me dice una cosa, le das vuelta a la página y te dice otra. La siguiente objeción, hermanos, tiene que ver con la objeción basada en los errores históricos. Y aunque no son muchos, debemos reconocer también que hay imprecisiones a la luz de los nuevos descubrimientos que se tienen
de algunos errores históricos que se plantean, principalmente cuando se compara la historia bíblica con los textos de las otras civilizaciones o culturas que convivieron con Israel. Hay un ejemplo de esto que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 27, donde dice que Peca, el rey Peca, reinó por 20 años. Pero cuando uno va a las fuentes distintas al texto sagrado, en este caso a las fuentes asirias, las fuentes asirias dice que realmente el reinado de Peca no fue de 20 años, sino fue no más de 8 años de reinado. Entonces, muchos consideran que este desfase de exactitud histórica, pues es prueba suficiente como para desechar la Biblia como un libro sagrado. Como un libro sagrado. En esta cita de misma... Reyes, perdón. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 27. En esta misma línea histórica, entra también, y tiene que entrar, y sobre todo en este siglo XXI, la era de la ciencia, del cientifismo, espero haberlo dicho bien, cientifismo o cientificismo, cualquiera de las dos palabras, espero que alguna sea la correcta, tiene que ver con la objeción basada en los errores científicos. En los errores científicos. Muchos siguen planteando a la luz de los descubrimientos arqueológicos en cuanto a los fósiles y según los descubrimientos científicos se puede demostrar que la vida en la Tierra tuvo muchos años de evolución en su formación, ¿no? Y hablamos de muchos miles de millones de años que se han encontrado fósiles en la Tierra. Y entonces dicen, bueno, no podemos nosotros creer en la narrativa bíblica del Génesis, donde la Tierra fue creada, o los cielos y la Tierra, según el texto bíblico, fue creado en 6 días. Evidentemente esto para ellos ya es prueba suficiente pues para demostrar que la Biblia está equivocada. No puede ser que la Tierra haya sido formada en 6 días de 24 horas literales, cuando hoy hay evidencia de muchos millones de años en la formación de la Tierra. Los fósiles que se han encontrado a través de la técnica del carbono 14, que es una técnica que data la edad de las cosas, bueno, se ha encontrado que no fue en 6 días. Y una objeción más, la quinta, que esta es la que más en el campo filosófico, en el ateísmo, en el gnosticismo, tiene gran mella, tiene gran impacto por las cuestiones morales que existen en el texto sagrado. Entonces dicen, a ver, ustedes nos hablan de que la Biblia plantea la ética moral del ser humano, pero como lo dijera el gran ateo Bernard Russell, él dice que la Biblia no es otra cosa más que un montón de historias de proxenetas, y de un amasijo de historias vergonzosas, pues no le encuentran esa relación que existe entre la moral que ahora, en este caso, el cristianismo, incluso el judaísmo, totalmente el judaísmo, ha planteado como una ética moral, ¿cierto? Vemos historias de incestos, vemos historias de poligamia,
Vemos historias de sacrificios humanos, de guerra santa, etcétera, etcétera. Y entonces para ellos es suficiente decir que uno no puede considerar a Abraham el padre de la fe cuando la vida de Abraham pues no fue tan linda, ¿no? Tuvo mentira. ¿Y qué decir de Jacob? No podríamos mencionarlo como el padre, el patriarca Jacob, cuando realmente fue un engañador. Y muchos piensan que si la descendencia del Mesías tuvo que venir de David, bueno, David no solo fue asesino, sino también adúltero y derramador de sangre. En fin, estas objeciones, hermanos, son muy, muy comunes. Las vamos a escuchar. Vamos a escuchar a muchas personas decirnos que el cristianismo o los cristianos somos estúpidos al creer que puedan haberse suscitado hechos sobrenaturales que plantea el texto sagrado. Muchos dirán, hermanos, que la inerrancia bíblica es ya superada al darse cuenta que hay narraciones duplicadas, que hay, ¿cómo es? Datos que no concuerdan, ¿no? Recuerdo mucho la gran objeción en este caso, aparte de la muerte de Saúl, está, por ejemplo, cuando David conoce a Saúl, hay una tradición que habla que Saúl conoce a David en el campo de batalla con Goliat. Y la otra tradición dice que lo conoce hasta que Saúl estaba atormentado por los demonios. Le habían dicho de que había un muchachito que tocaba el arpa y bueno, lo trajeron y ahí recién lo conoció. Habrá mucha gente que seguirá diciendo que en estricto sentido de la historia, si no hay números, porque hay números exagerados, principalmente en el libro de Josué. Josué plantea que en las guerras hubo muchos miles de muertos, incluso dan números, aun cuando en una objetividad, pues difícilmente alguien fue a contar los muertos que hubo, ¿no? O sea, no hubo alguien que censara y dijera, bueno, acá hay 20,000, 50,000, 100,000 muertos, 200,000 muertos en el campo de batalla. Entonces, vamos a encontrar esas objeciones, las científicas y sobre todo las morales. Ok. Hagamos un ejercicio previo a nuestro alcance. ¿Y cuáles serían, hermanos? Voy a cerrar. ¿Cuál sería la defensa que nosotros, hasta el conocimiento que podamos tener hasta ahorita, cuál sería la defensa nuestra que haríamos o cómo responderíamos a estas objeciones? Vimos 5. ¿Alguien quiere responder a una de ellas? Cualquiera que le guste a usted. ¿Cómo respondería la objeción de lo antisobrenaturalista en una concepción cristiana, como nosotros lo creemos? ¿Cómo responderíamos ante aquellos que nos dicen que hay una discrepancia porque el texto bíblico se contradice a sí mismo? ¿Quién quiere tomar una y defenderla en su postura? Marisa, ¿cuál de las 5 querés responder? Tomaría las 5, que habla Dale. el tema de la historia, ¿cómo es? Objeciones Morales. basadas en cuestiones morales. Ok. Diría, por ejemplo, de que todos fueron seres humanos. Todos estaban al mismo nivel, ninguno estaba al nivel de Dios. Que todos eran seres humanos y por eso cometían pecados tal como cualquier otra persona. Pero que simplemente fueron personas que fueron elegidas por Dios por ver su corazón, cómo tenía el corazón con Dios. Porque Dios mira el corazón y no mira muchas veces los hechos nuestros. Ok, muy bien. Fueron personas como nosotros, ¿no es cierto? A ver, les planteo un desafío a la clase. Va principalmente a Marisa porque Marisa tomó este punto.
Voy a tomar la narración más escandalosa que encontramos en la Biblia y me gustaría que ustedes me la explicaran. ¿Cómo explicar esta narración que aparece en el libro de los Jueces respecto del descuartizamiento que hace el levita de su concubina? Realmente es una historia muy sangrienta, es una historia muy fea, diríamos, y después la guerra que levanta, la guerra civil o la guerra interna que existe entre las 12 tribus. ¿Por qué está esa historia allí? ¿Qué nos quiere enseñar esa historia? Porque viéndola desde el punto de vista, pues vemos que dice la palabra que los benjaminitas abusaron de la mujer hasta que amaneció y ya estaba casi muerta, prácticamente muerta, no sabemos si está prácticamente muerta, si murió en ese momento que la vio el levita, pero termina descuartizándola, luego hay una guerra entre las tribus. ¿Por qué esa historia? ¿Para qué meterla? De últimas, creo que tendría que haber quedado afuera y no pasaría nada, pero está allí. Ahora, Betty, déjeme primero Marisa, que fue la que planteó el punto 5. Buena pregunta, conteste nomás. Bueno, a ver, Betty, vamos a escuchar a Betty. Yo digo, ¿cómo es una cosa seria, no? Porque está en la Biblia esa historia. Y la Biblia fue inspirada por Dios, ¿no? Pareciera como que tenía que ser todo bueno, porque Dios es un Dios bueno. Pues yo creo que atrás de eso vemos que había un mensaje de parte de Dios. Estaba mal, ¿no? Todo lo que hicieron, pero Dios se manifestó a través de eso para hacer llegar un mensaje. Eso es lo que yo puedo aportar, hermano. Ajá, pero ¿qué mensaje? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué mensaje nosotros encontramos de Dios en esa historia? Que la verdad, hermano, no sé si usted la ha leído, pero la verdad que te eriza la piel, diríamos. ¿Cómo explicarla? Hay que A la contestar a mi luz. otra hermana. Ok. Se lo paso a Marisa. A ver, hermana Rosalba. Digo yo, hermano, que al leerla particularmente a nosotras como mujeres, pensar en eso, uy, es terrible. Uno como mujer pensar en eso, terrible, hermano. Yo pienso que la Biblia no oculta la pecaminosidad, hasta dónde el hombre es capaz de llegar, hermano, y por eso no nos ocultan todos esos casos tan descorazonados y a la capacidad del hombre hasta dónde puede, cuando no hay temor de Dios, hasta dónde puede llegar. Ok. Ok. No me quiero poner en el papel del abogado del diablo, pero si eso nosotros responderíamos, no sé si dejaríamos ahí unos cabos sueltos para que alguien dijera, bueno, pero esto no lo hicieron gente distinta a Dios, diríamos. Era el pueblo de Dios quien hizo esto. O sea, fueron benjaminitas contra la concubina de Levita. Y después la guerra entre ellos. O sea, los 11 se levantaron para querer matar a los, o sea, estaban sedientos de sangre, querían arrasar la tribu de Benjamín. Alan. Sí, lo que estaba entendiendo, lo que quiere decir esto es demostrar en la Biblia las acciones del humano, como todos somos pecadores, y cómo no deberían actuar. Si vamos al caso de los levitas, ellos eran sacerdotes, siempre trataban de buscar la parte pura y santa, que se hagan las cosas bien. Por lo tanto, buscaron de esa manera de que los otros no lo hagan. Eso es lo que yo entendería. O si no, también se podría decir de la manera que busquen la manera de perdonar a la otra persona, por más que lo hagan hecho de una mala manera. Es lo que yo pude entender. Bueno, ahí me gustó lo otro, lo segundo. Y me parece que la clave va por allí. A ver. Ahora el tema que cuando salía a irse a su lugar el levita con su concubina, el padre
La concubina de Levita por varios días intentó retenerlo. Esa es la parte que me llama la atención. Él insistió en irse, pero varios días logró que se quedara. Ok. Claro, pero bueno, esa es como parte de la historia, hasta donde le alcancé a escuchar, Dina. Se escucha muy poquito su audio, o al menos yo. Sí, bueno, el suegro, diríamos, le dijo, bueno, para un poco, no te vayas. Y el otro, viste, como buen hombre, bueno, no, listo, vamos a casa y ya está. Ok, pero el hecho está allí, o sea, ¿qué lección moral encontramos en esta historia tan sangrienta? Insisto, me fui al extremo de las historias más difíciles que existen en la Biblia. ¿Cuál es la lección moral que encontramos allí? ¿Hay alguna? Bien, ahora lo platicamos cuando demos la respuesta a las objeciones. ¿Alguien más? Tenemos 4 objeciones más. ¿Quién quiere responder otra? Desde su conocimiento, hasta donde ustedes le puedan decir algo al respecto. ¿Qué le dirían a esta gente? Elijo la Dina, segunda. Sí, elijo la segunda. adelante. La discrepancia interna de la Biblia. Ajá. Tomo el ejemplo de la muerte de Saúl. Al finalizar el primer libro de Samuel, es como que Saúl y Jonatán se suicidan. En el primer capítulo de Segunda Samuel, llega este soldado o no sé qué, y le viene a contar una historia diferente a David. Pero me da la impresión que la historia de Segunda de Samuel, de este soldado, no sé si era un soldado o era el escudero, bueno, no sé, me parece que el escudero murió en el primer libro de Samuel, que sea quien sea, se quiso congratular con David. Entonces, pues a mí me da la impresión esa. Y otros ejemplos, que ahora no los tengo presentes, pero sí los he observado, que a veces en el contexto de la Biblia no se aclara la situación. Eso es todo. Gracias. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más? Dina planteó la explicación, diríamos, a las 2 narraciones de Saúl, diríamos. No son las únicas. Hay muchas más narraciones en el texto que se repiten. ¿Qué diríamos al respecto? O sea, básicamente la respuesta de Dina no tuvo que ver con el autor quien lo escribe, sino con la intención de los personajes que aparecen en la historia. ¿Cómo entender esta aparente discrepancia? ¿O será acaso que tienen razón quienes objetan la inspiración bíblica? Permiso. Yo creo que como todo, debe haber sido una historia amplia y está muy reducida. Y quedan muchos datos y muchos detalles sin contar. Si bien la Biblia es muy amplia, menos, digamos, se podría leer o sería muy amplia contando todos los detalles. Ok, Para mí va por ahí. ok, muy bien. Y también puede ser de que fue contada por seres humanos en diferentes épocas y cada uno tiene su vida, tiene su sentido del humor igual que nosotros y pudo haber errado. O no olvidemos, gracias Ale, gracias porque sí, va por ahí, no olvidemos que la tradición oral jugó un papel fundamental para, primero, la transmisión
del texto bíblico y después para la conformación del texto bíblico. Y no olvidemos que en el proceso, la Biblia no nació en un momento, la Biblia no nació en un instante. En el proceso de su copiado, ¿no es cierto? En el proceso de ir los redactores juntando las tradiciones orales que tenían a su cargo, hicieron algo muy valioso. Ellos no decidieron eliminar una y dejar la otra, porque entonces habrían actuado de manera arbitraria. Más bien, decidieron dejar las dos tradiciones que ellos recibieron y la plasmaron en el texto sagrado. Pero eso no significa que haya una discrepancia. ¿Por qué? Porque la intención no es cómo murió Saúl. Esa no es la intención del autor, sino narrar que Saúl murió y las consecuencias que tuvo la muerte de Saúl para la asunción del trono de David. Ese es el verdadero mensaje que trae consigo el autor sagrado, ¿no? Bueno, dando un poco respuesta, si alguien nos pudiera preguntar de esa forma. Ellos sacan de la ecuación eso. Ellos piensan que la Biblia salió de la imprenta, hoy se escribió y salió de la imprenta mañana, sale de la imprenta mañana, cuando la Biblia tiene un largo proceso de formación, la tradición oral, la tradición escrita, vienen los redactores, ¿no?, del texto y finalmente quien le da la unidad al texto sagrado que ahora nosotros tenemos. Bueno, vamos a ir entrando a explicar una por una para dar respuesta a las objeciones que tenemos. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las respuestas que nosotros daríamos a las objeciones que se plantean? Siempre debemos entender que el análisis y el escrutinio que cualquier persona, incluidos nosotros los cristianos, sobre el texto sagrado, debe alejarse de cualquier crítica moderna que se le pueda hacer a un libro moderno. Debe alejarse de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a fallar en la interpretación. No es lo mismo pasar por el filtro, por el microscopio a un libro moderno, un libro contemporáneo, que puede medirse en función de nuestros parámetros conceptuales y entonces hacer una crítica sobre ese libro, sobre el autor y sobre las intenciones del autor, basado, insisto, en nuestros presupuestos conceptuales, que tomar un libro que, como hemos dicho, tiene muchos miles de años en su formación y que ha quedado básicamente conformado a través de mucho tiempo, de muchas personas, y que aún así, ¿no?, sigue siendo un libro con una unidad extraordinaria, que evidentemente no pueden manejarse nuestros conceptos posmodernos. Entonces vamos a darnos cuenta que una de las respuestas que podemos dar a las objeciones que se plantean es que debemos saber que los escritores sagrados, los autores bíblicos, no hablan con la exactitud científica del siglo XXI. Es decir, la Biblia describe los fenómenos que suceden a su alrededor en función de su propia percepción. En ese momento no había ni la primera ley de Newton, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta ley de Newton, y no había un telescopio, no había un termómetro, no había los instrumentos científicos que hoy el mundo tiene para medir su realidad.
Ahora nosotros sabemos, por ejemplo, que el sol sale ¿por dónde sale el sol, hermanos? Por el oriente, ¿no? Y sale y se pone en el poniente, creo que sí. Sí, así es. Gracias, gracias. Bueno, sale por allá y se mete por allá. No, al revés, sale por allá y se mete por allá. Nosotros sabemos que este movimiento que tiene el sol, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que no es el sol quien se mueve. Sabemos que quien se mueve es la Tierra. Y lo hace a través de dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Entonces, en el movimiento de rotación tiene 24 horas para cumplir este proceso, ¿no? De que el sol cumple este ciclo. Pero en el tiempo antiguo no lo sabían. Ellos solamente se levantaban y ¿qué es lo que ellos veían que se movía? Pues el sol. Pues el sol. Entonces, no es que ellos, los escritores sagrados, hayan fallado en precisar que el sol no es quien se mueve, el sol no es el que se detiene en el libro de Josué, sino que es la tierra. No es que hayan fallado porque su intención nada tiene que ver con un concepto científico, sino básicamente, hermanos, viene en función de lo que ellos, en su percepción que tenían de las cosas, les permitía acceder. Entonces, pongamos un ejemplo. Ustedes leerán en Génesis 41:57. Dice que cuando hubo gran hambre en el Medio Oriente, hablando de la historia de José, dice Génesis 41:57, también de todos los países venían a Egipto para comprar provisiones a José. Ahora la pregunta es, ¿qué países? ¿Qué países había allí? Es decir, eran los países que hoy nosotros conocemos. Si hoy nosotros dijéramos, vinieron a Argentina de todos los países de la tierra a comprar trigo, entonces sabríamos que vinieron gente de Estados Unidos, de México, Colombia, China, Rusia, de todos los países, porque ahora sabemos que existen todos esos países en el mundo, pero cuando nosotros leemos este texto, debemos saber que básicamente la realidad que el autor sagrado está planteando, que todos los países es muy probable que solamente haya sido lo que el autor conocía como Egipto y Palestina. No está hablando en nuestro vocablo, en nuestras formas conceptuales para referirse a las cosas. Entonces, hemos de entender que el autor sagrado no habla en una rigurosidad científica porque en el tiempo en que se escribe el texto sagrado es solamente la experiencia sensorial lo que hace que ellos perciban la realidad y esa es la realidad que plasman en el texto sagrado. Pero eso no hace que lo que está escrito en la Biblia sea mentira. Sea mentira. Hay que solamente ponernos no los lentes nuestros, sino los lentes con los que se escribió el texto sagrado. Una segunda respuesta que es muy interesante es que debemos no interpretar literalmente ciertas afirmaciones de la Biblia. Y ojo con esto, hermanos. Miren, es cierto que hay pasajes que uno puede interpretar de manera literal, ¿no? Literal. Es decir, cuando en el texto bíblico se dice que un hombre conoció a su mujer, pues no es de que fue y que le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vivís? ¿Qué haces? Y demás. Hoy nosotros dijimos, es que conocí a una señora que encontré en la calle. Y para nosotros, conocer a una persona que nos encontramos en la calle era preguntarle cómo estás, cómo te llamas, dónde vivís.
conocer de ella. Pero evidentemente, hermanos, cuando nosotros leemos en el texto bíblico que Adán conoció a su mujer, básicamente de manera literal está diciendo que tuvo relaciones sexuales con ella. Esta concepción, esta afirmación, esta conceptualización de la palabra conocer, pues dista mucho a la que nosotros tenemos, ¿no? A la que nosotros tenemos. Pero debemos saber, y eso podemos interpretarlo de manera literal, o sea, una relación sexual entre un hombre y una mujer para procrear a un hijo, para engendrar a un hijo, pues es la misma que tuvo Adán y Eva como la que tenemos hoy todos los que somos casados. No hay nada de simbólico ni alegórico allí. Sin embargo, hermanos, lo que a veces mucha gente falla al desacreditar el texto bíblico es que el texto con frecuencia utiliza muchos símbolos, figuras retóricas, lenguaje poético para referirse a ciertas y determinadas circunstancias. No es que literalmente tendríamos nosotros que tomarlo en cuenta. Esto tiene mucho que ver, hermanos, con cómo es el error de tergiversar el género apocalíptico del texto bíblico y derivarlo en las famosas películas hollywoodenses, donde ven el apocalipsis como el fin del mundo, como ven el apocalipsis en un caos, en una catástrofe, como es en guerras fatalistas, en fin, que todo es un caos y tsunamis y terremotos y asteroides que chocan con la Tierra y extinciones, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se dan. Y fallan en eso, hermano, porque pasan por alto que todos esos términos que tienen que ver con el género apocalíptico son símbolos, que no son literal. Si nosotros consideramos, por ejemplo, ahora que las las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como dice el sermón apocalíptico, esto es prácticamente imposible si lo tomamos de manera literal. Porque hoy científicamente, hermano, se dice que una estrella que si cayera del cielo, porque nosotros vemos las estrellas un puntitito ahí que apenas si se mira en el firmamento, pero son enormes, son grandísimas las estrellas. Y una de ellas destruiría no sé cuántas ciudades grandísimas. O sea, no necesitaríamos que nos cayeran todas las estrellas del firmamento a la tierra, porque con un par de ellas el mundo estaría destruido. Debemos saber que tiene un aspecto simbólico, ¿no? Que tiene un aspecto simbólico. Y esto, evidentemente, muchas personas pasan por alto. Y entonces, al todo plantearlo de manera literal, ¿no? Pues fallan en creer que el texto, ¿no es cierto?, tiene que tomarse al pie de la letra. Y nosotros debemos saber, hermanos, que hay muchas, creo que eso lo vimos en una clase en la materia de Biblia, hay muchas costumbres y tradiciones en el texto sagrado que hoy si nosotros las tomáramos de manera literal, pues nosotros no lo haríamos. No lo haríamos. Cuando el criado de Abraham sella el pacto donde Abraham le hace prometer que va a conseguir esposa para su hijo Isaac, ¿no? Todos sabemos cuál es el rito que se utilizaba en aquel tiempo para sellar ese pacto pues diríamos, de honor o de lealtad. Hoy yo no podría tomarle los testículos o el pene a un hombre para sellar un pacto de honor. Quien me viera haciendo eso, pues seguramente pensaría muy mal de mí, ¿no? Entonces, debemos saber, hermanos, que el texto sagrado
es tan rico y tan profundo que merece que quien lo estudie lo haga con diligencia, lo haga con sabiduría, lo haga con temor de Dios, lo haga acercando la silla para sentarse junto al escritor o al autor sagrado y saber qué es lo que él está planteando, por qué lo dice. Tercera respuesta, debemos darnos cuenta de que muchos de los llamados errores, entre comillas, históricos, son producto a veces de la ignorancia occidental respecto de la vida y las costumbres en el antiguo cercano Oriente. ¿Qué es lo que les decía? A veces los occidentales queremos leer la Biblia con nuestros lentes occidentales, cuando evidentemente nosotros debemos leer la Biblia con ojos orientales, o al menos aproximarnos o que nos presten los anteojos o los lentes orientales para conocer cuáles eran las formas, las costumbres, las maneras a veces de redactar ciertas circunstancias, ciertos lugares, ¿no? Hablábamos acerca del reinado de Peca en este ejemplo que les puse. Bueno, la discrepancia entre los anales asirios o entre las crónicas asirias y el relato bíblico referente al reinado de Peca, que aparece en el segundo libro de los Reyes, parece ser un error histórico del escritor sagrado, porque evidentemente en las crónicas asirias dicen que no más de 8, el texto bíblico dijo que 20 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, estoy tomando este ejemplo. En primer lugar, todo cálculo de los años de reinado debe hacerse de acuerdo con las prácticas vigentes en el periodo propio de la vida del antiguo cercano Oriente. Y entonces es muy probable altamente probable que las formas de contar los tiempos sean diferentes. Y esto, hermanos, no es de extrañarse en los tiempos antiguos, ¿no? Hoy estamos sujetos a un calendario todos. Hoy estamos sujetos a unos meses, a unos días, a un horario, pero antes, hermanos, había distintas maneras de medir los tiempos, los días y los años. Entonces, habría que ver cuál era la práctica vigente que existía principalmente en el autor sagrado cuando escribe ese texto sobre el cómputo de los años. Segundo lugar, no todos los factores que llevaron al cronista a atribuir 20 años al reinado a Peca son evidentes de una lectura del relato bíblico. Porque evidentemente, hermanos, más allá de la rigurosidad de los años, evidentemente el texto sagrado, insisto, radica en sus propósitos. En sus propósitos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que para poder entender las situaciones que aparecen en el texto, habría que mirar todo este proceso de formación que tuvo la Biblia en cuanto a los hechos que se ocurren y el tiempo que se tarda para escribirlos y finalmente quién los pone por escritos. Son 3 momentos diferentes. Pero insisto, más que entender que esto pudiese desacreditar a la Biblia, pues no lo hace más que otra cosa que un libro que con absoluta rigurosidad ha tratado de mantener el verdadero sentido y propósito de su mensaje. Eso es lo que finalmente se ha discutido y se ha sostenido durante estos miles de años. Cuarta respuesta, debemos reconocer también que las aparentes discrepancias que aparecen en el texto bíblico son triviales y en muchos casos se pueden explicar.
Entiendo que a veces los números que aparecen en el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas son diferentes unos de otros. Recuerden que las Crónicas no es una copia del libro de los Reyes. Ojo con esto ya lo vimos en nuestra clase de Biblia. Las Crónicas se escriben después del exilio, el libro de las Crónicas. Y evidentemente tiene un propósito sacerdotal, más que el libro de los Reyes, ¿no? Que se escribe mucho antes del exilio. Debemos saber entonces que estas discrepancias que pueden aparecer en la Biblia, en términos de los estudiosos bíblicos, se le llaman las variables bíblicas. Variables, es decir, que en algunos manuscritos hay ciertos textos, en otros hay diferentes textos, pero evidentemente ninguna de ellas, ninguna de estas discrepancias pueden afectar o han afectado el propósito, la motivación fundamental de la Biblia. Donde más existen estos errores, hermanos, no hablo de las copias, sino hablo de ya del texto sagrado, tiene que ver con el número de los censos, los números que se plantean. Es muy probable que las fuentes que hayan tenido cada uno de los autores sagrados hayan sido diferentes. Y entonces quien escribe el texto sagrado utiliza la fuente que tiene a su alcance. Y a veces es por eso que los redactores tienen dos fuentes que les llegan y deciden mantener las dos fuentes que les llega del relato sagrado y la plasman en el texto bíblico. Hablando de los aspectos morales, hermanos, debemos saber que la revelación de Dios es progresiva. Si bien es cierto, hay una especie de oscurantismo en esta historia de la redención, diríamos, donde los valores morales se vieron profundamente, eran afectantes de la conducta de autores bíblicos. Esto no significa que Dios no lo haya tolerado o no se haya dado por enterado de todas estas situaciones, ¿no? Pero lo que vimos en una clase, hermanos, es que existen más los actos morales que inmorales que aparecen en el texto bíblico. Y aún en los actos inmorales que aparecen en el texto bíblico, siempre hay una moralidad de Dios. Cuando les planteaba el ejemplo de lo que era el levita, ¿dónde encontramos una moralidad en un acto totalmente deslenable, despreciable? ¿Se acuerdan ustedes que cuando se da toda esta situación, las 11 tribus se enteran de lo que ha hecho la tribu de Benjamín, se unen las 11 tribus, están súper enojados con la tribu de Benjamín, pero los benjaminitas no eran nada, iba a decir nada pavos, nada dejados, no. Habían aprendido un montón de cosas, eran hombres de guerra, sabían pelear. Y entonces, si ustedes son muy atentos, porque esto incluso lo vimos en una clase que planteaba acerca de la moralidad que existe en el Antiguo Testamento, les explicaba a ustedes que cuando las 11 tribus van y pelean contra sus hermanos, los benjaminitas, en la primera pelea pierden. Los benjaminitas los vencen y matan a un montón de las 11 tribus, de sus hermanos, diríamos, ¿no? Bueno, en esa primera derrota dice el texto que van, lloran al templo y dicen, Dios, por cómo nos pega esto, pero no podemos dejar que esto quede impune. Van la segunda vez, se preparan, hacen una segunda embestida a sus hermanos benjaminitas y vuelven a salir derrotados. Y los benjaminitas matan a otro tanto, ¿no?, de personas. Y vuelven otra vez derrotados, frustrados, tristes, bueno, decepcionados porque, bueno, no pueden vencer a los benjaminitas. Y bueno, esto ya se torna en algo insostenible.
Y bueno, consultan al Señor, el Señor les dice, bueno, vayan porque van a vencer. Y sucede que aparece que la tercera vez ellos van y finalmente vencen. Pero algo interesante que aparece en esta historia, y lo interesante es que cuando ellos vencen a los benjaminitas, tenían la oportunidad de raerlos, de exterminarlos totalmente. Sin embargo, no lo hacen porque no pueden destruir a uno de sus hermanos. Y hay un acto muy profundo de diferencia, porque dice la palabra que cuando la tercera vez que las 11 tribus vencen a la tribu de Benjamín, regresan ellos, pero no regresan victoriosos, no regresan triunfantes. No hay una actitud. Siempre cuando uno vence, viste, si alguien vence la guerra, uno llega pues todo bien, triunfante, con gozo, con victoria, con gritos, con danzas. Y aquí no, sino vuelven llorando. Dice el texto que lloran por lo que ha sucedido con Benjamín. No hay un acto de engrandecimiento por la victoria que han tenido. Y hoy muchos no debemos recuperar este sentido moral de que no es nada lindo, ¿no? Ver a alguien pagar, si bien es cierto, su justo castigo, pero no es nada lindo mirar esa desgracia humana, porque violencia siempre engendrará violencia. Y vemos una actitud muy ética por parte de las 11 tribus a la respuesta que ellos tienen a la victoria que han tenido contra sus hermanos los benjaminitas. Toman una acción ética, les dan mujeres, sus mujeres, a los benjaminitas con el único afán de que la tribu no se pierda. Y gracias a esto, a esta acción, tenemos a dos grandes referentes del texto sagrado, ¿no? Que es Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín, y tenemos a otro gran referente que es Saulo, Pablo de Tarso, de la tribu de Benjamín, benjaminita, él era él, ¿no? Entonces, fíjense cómo en medio de toda esta situación, la revelación de Dios y su moralidad se va haciendo progresiva hasta que es perfecta, como dijimos, en la persona de Jesús. Jesús viene a establecer la moralidad perfecta. Y finalmente, una respuesta es que debemos tener en cuenta que es cierto, hermanos, y debemos reconocer que este proceso de transmisión del texto sagrado se ha encontrado las glosas o notas que los escribas han hecho al momento de transmitir el texto bíblico. Y hoy nosotros sabemos, por ejemplo, que hay textos que han sido glosados. ¿Qué es eso? ¿Qué es una glosa? Bueno, una glosa significa que cuando un escriba estaba copiando a otro papiro o a otro pergamino, etcétera, cuando estaba copiando y veía una frase, veía una letra y no entendía mucho, hacía una anotación al costado, lo que nosotros le llamaríamos ahora como un pie de página. Entonces lo ponía al costado como diciendo, bueno, aquí hay como que algo que necesita aclararse o necesita explicarse, etc. Entonces ese pergamino, ese papiro, que ya estaba listo con las anotaciones a un costado, conforme pasan los años, hay un escriba que incorpora esas notas al texto, ¿no?
dice, a mí me parece lindo esto que escribieron aquí al costado, entonces lo meto al texto, ¿no? Para explicar mejor el texto. Eso es una glosa, o sea, ahí el copista, ¿no? Mete esa interpretación. Y después, conforme pasaron las demás copias, se van haciendo. Bueno, un ejemplo clásico, aunque está muy discutido, y no voy a entrar en esta discusión, porque yo estuve leyendo un poco al respecto, pero me sigo inclinando en la postura que nosotros planteamos. El primer libro de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 7, sabemos que es una glosa trinitaria porque es el texto que habla donde dice, en nuestras Biblias está, o sea, yo tengo Reina Valera 60, predico con ella y mi texto dice, estos son tres los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Evidentemente, ¿no? Este texto, pues es muy trinitario. Muy trinitario. ¿Cómo sabemos que es una glosa? ¿Cómo sabemos que es una glosa? Porque este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, si no aparece en los manuscritos más antiguos, quiere decir que alguien introdujo al momento de transmitir, de copiar el texto sagrado, introdujo esta glosa, esta notación, y siguió su curso como si fuera esto. Ahora, quiero decirles, hermanos, en aras de la verdad y en palabras de los eruditos que conocen de estas cosas, que todas las variables o cambios que pudo haber tenido los copistas, ¿no es cierto? Los copistas en la transmisión del texto sagrado, ninguno de estos cambios, la mayoría son de palabras, ¿cómo se llama? De su formación sintáctica. Algunos de ellos son de ortografía, diríamos ahora en nuestro tiempo, ¿no? La mayoría son de eso, las variables que se han encontrado. Y las pocas que pueden pensarse que son variables muy significativas, que son muy pocas, ninguna de ellas ha sido suficiente como para cambiar el sentido del texto bíblico. Ninguna de ellas. Ninguna de las variables, de los errores de los copistas que han pasado, han traspasado el sentido del texto sagrado. Ninguna de ellas. Bueno, hasta aquí entonces, hermanos y hermanas, algunas de las respuestas que nosotros podemos plantear a estas interrogantes que se tienen en función del desacreditamiento que, como dije al principio de la clase, es la fuente de nuestra fe. Porque si nosotros vamos a defender nuestra fe, no vamos a decir, es que yo creo, yo pienso, yo digo. No, la Biblia dice, la palabra dice. Y si la palabra dice que esa es la autoridad en la cual nosotros sustentamos nuestra fe, pues debemos saber que existirán estas y más objeciones a la misma. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? ¿Bere? Sí, creí que estaba pausado. Porque quedaste con la misma cara pensando para responder. Dije, ¿será que me quedé sin internet? No, Bueno. no, perdón. No, creo que parecería una materia quizá como sencilla, por así decirlo, en lo que aparentemente no tendríamos mucho nosotros que discutir respecto de
porque quizá de una u de otra manera tenemos claro lo que creemos, pero creo que es demasiado significativa y súper importante poder realmente no solamente tomar en conciencia lo que implica nosotros dar una respuesta ante algún cuestionamiento o alguna duda, alguna postura de alguien más, sino lo que vos dijiste ahora es bien cierto. Dejemos de decir, y me incluyo, el yo creo que esto es así porque así yo crecí y yo sé que es así, punto, ¿no? Esto habla de la carencia que muchos tenemos, me incluyo nuevamente, respecto de la palabra, ¿no? Es decir, yo digo, yo creo que es así o yo pienso que esto es así porque nos falta el conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, tener argumentos sólidos y firmes, decir, algo que por ahí yo digo siempre está mal empleado, quizás sí su conocimiento, está quizá errada su doctrina, pero algo que yo recuerdo desde muy chiquilla cuando los testigos de Jehová visitaban a veces en casa, es que ellos te citaban la Biblia de pies a cabeza. Y no era que decían, a ver, yo te digo que yo creo, no, sacaban la Biblia y te decían en Primera de Juan, bla, 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 y sacaban su Biblia, te abrían la Biblia y te decían, y aquí dice lo que ellos te recitaban primero de memoria, ¿no? Y es algo que a muchos nos faltaba. El hecho de decir, conocer realmente lo que yo estoy creyendo, no por lo que he escuchado, sino por lo que yo he leído, ¿no? Por lo que yo tengo en mi cabeza, aprendido y en mi corazón como una experiencia vivida. Pero a la luz de la palabra, porque entrar a dialogar con alguien, ya no hablar siquiera de una discusión, de compartir la palabra, y siempre decimos muchos, ¿no? Pero ¿qué le voy a decir? Mejor que venga el pastor porque ese sí se sabe la Biblia, ¿no? Si alguien le va a compartir la palabra, le va a rebatir algo, el pastor sí sabe qué le va a contestar y yo no. Entonces, realmente tener respuestas objetivas más allá del yo creo, yo pienso, el estoy seguro, estoy segura, implica para nosotros un gran desafío, realmente poder adentrarnos a las Escrituras. Y no es que nos las aprendamos de memoria por aprendernos, pero sí, mínimo tener las citas básicas necesarias, indispensables para conocer nuestra doctrina, para defender nuestra doctrina, para defender lo que podría alguien quizá discutirnos, ¿no? Y bueno, ahí estamos en falta muchos porque si nos hace un examen de citas bíblicas para poder defendernos en base a algún punto doctrinal, híjole, yo creo que no sé cuántos íbamos a acreditar ese examen. Así que realmente yo digo, para mí es tomarlo en serio y realmente estudiar más a profundidad qué es lo que estoy creyendo en base a la palabra y estar segura que lo que yo creo realmente viene aquí escrito y sé dónde encontrarlo en el momento que yo lo necesite. Gracias, Bere. Sí, básicamente parte de que nuestra fe, al ser una fe pensada, es una fe auténticamente bíblica. Y para eso necesitamos conocer la Escritura. Por eso la exhortación que hice en la clase pasada, la amonestación que hice en el sentido de que sí necesitamos ponernos las pilas, hermanos. Sí necesitamos ponernos las pilas. No solamente, insisto, ya hablé acerca en la clase de espiritualidad cristiana que la Biblia hay que vivirla, hay que respirarla. La palabra hay que hacer que transforme nuestras vidas, pero también tiene que ser estudiada, interpretada, analizada, compartida. Y eso es muy importante. Así que sí, defender nuestra fe va a partir de nuestra convicción del texto sagrado. Pero vuelvo a lo mismo. No es una fe fanática, no debe ser una fe fundamentalista, sino una fe que le dé una razón de ser a la existencia, una razón de ser a lo que somos. Y sobre todo,
una razón de ser, aquello que nosotros llamamos vida eterna. ¿En qué se resume todo esto que ustedes y yo vivimos, somos y demás? Pues en la vida eterna. Porque la salvación tiene que ver con la vida eterna. Entonces, pienso, hermanos, que el estar cimentado en la Biblia, ¿no es cierto? Pues nos plantea este gran desafío de un conocimiento no solo espiritual de la Biblia. Insisto, ese transforma mi vida, me llena, cambia mi ser. La Biblia sigue siendo palabra, el ruach de Dios, el poder de Dios, pero también es la que le da razón de ser a la vida eterna que yo quiero tener. Y tal vez hasta yo estoy haciendo mal uso porque entiendo que la vida eterna ya es aquí. Estamos viviendo ya parte de la vida eterna. Entonces, ese es el punto. Defender mi fe basado en la vida eterna, la salvación de Dios, pero sí teniendo muy claro, sin ningún lugar a dudas, que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, Dina. Sí, pueden presentársenos distintas situaciones. Personas que entienden y lo ven de una manera, algunos puntos. Hay personas que nos pueden tener inquietudes y nos preguntan. Pero también están esas personas preparadas y entrenadas para objetar todo, le conocen todos los textos, se sabe todo y están tan preparados. Conocí a un personaje de eso. Y por lo general, o sea, la experiencia que tuve en ese momento, se mandan una pregunta muy sutil, pero muy capciosa a la vez. Esa fue mi experiencia. Y como yo, claro, en ese caso yo ya sabía cómo venía la mano con esta persona, que era muy hábil en manejar este tema, y de enredar a la gente y de hacerla caer y de querer confundirla. Solo le devolví la mirada y no le contesté. Pero esa es la gente más peligrosa, una vez se contesta una pregunta. En mi caso eso fue muy importante porque, claro, yo ya lo sabía, era observar en la forma en que me planteaba la pregunta, de esa manera capciosa. Entonces, y bueno, creo que el texto que usted había mencionado, que es la base de, digamos, de esta materia, 1 Pedro 15, dice santificad a Dios en nuestros corazones. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes, estar en esa conexión, esa comunión con Dios y estar preparado para cada ocasión. Y Dios mismo, al estar tan conectado uno con Dios y todo eso, Él nos revela y nos muestra a veces mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Eso es todo. Sí, gracias, Dina, gracias. Usted sabe que cuando nosotros, ha planteado algo interesante, cuando nosotros nos encontramos con personas así, evidentemente hay personas que ya incluso se aprendieron el discurso. Hay gente así, hay gente que ya se aprendió así, al pie de la letra, todas las respuestas, diríamos, ¿no? Evidentemente, siento que las motivaciones de ese tipo de personas tienen que ver más con demostrar su ego, demostrar su sabiduría, su elocuencia, etcétera. Y aunque citen la Biblia, ¿no es cierto?, están muy alejados del propósito de Dios en cuanto a la defensa de la fe. Y entonces, lo que yo digo siempre cuando me he encontrado personas así, y yo percibo que son eso, porque hay gente que es muy honesta, o sea, a mí me encanta siempre discutir con gente que tiene una honestidad de querer escuchar, no sé si cambiar, porque a veces hay gente que por más que vos le digas no va a cambiar, como nosotros tampoco vamos a cambiar. Yo me pongo en ese papel, si alguien viene y me dice a mí, pues yo no voy a cambiar de lo que yo creo, ¿no? Pero sí escuchar.
Entonces, cuando yo me enfrento a este tipo de situaciones, siempre con mucho respeto, pero con mucha firmeza, le digo, mira, yo quiero preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. ¿Vos querés que yo te diga lo que vos querés escuchar? ¿O vos querés que yo te diga lo que yo creo que Dios te quiere decir a ti? Porque si querés escuchar lo que tú quieres escuchar, entonces no tengo tiempo para eso, porque nunca voy a satisfacer tu necesidad de querer escuchar lo que tú quieres escuchar. Si estás en una posición de estar abierto, entonces platicamos, pero si no, no. Entonces, mucha gente se da uno cuenta, viste que es como que ese afán de querer avasallar a la gente con su conocimiento y con demás. Y cuando es eso, le digo, no, porque mira, tengo cosas más importantes que hacer que esto. Y porque vos no vas a escuchar otra cosa, vos ya estás en tu papel, en tu idea, y difícilmente vas a poder cambiar. Si querés escuchar y que intercambiemos punto de vista, lo podemos hacer tranquilamente. Pero bueno, forma parte de que a veces uno tiene que ser, como dijo el Señor Jesús, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Alguien más? Sí, quería comentar. Conozco a una persona, como aprendimos con Cintia, no hay que dar nombres, ¿no? Que lo que vos hables te cita texto bíblico. Se sabe la Biblia de memoria, más o menos, como decimos. Pero cuando vos ves la forma de vivir de esta persona, o sea, no vive uno de los textos bíblicos. Entonces, es como usted decía, por ahí ese ego de querer aprender o que sea todo, de como que, ay, yo sé, yo contesto eso. Y otra cosa, ese tema por ahí, así con cuando las personas vienen con tanta sabiduría, digamos, ¿no? De querer imponerte cosas, de querer hacerte creer cosas, de por qué esto, el por qué aquello, por qué lo otro, porque esas personas están sabiendo las cosas, están sabiendo, no son personas ignorantes. Entonces muchas veces es como que te están tendiendo trampas para ver si vos sabés o no. Y a mí esas cosas a mí no me gustan. Yo directamente, yo corto. Directamente yo no discuto con personas así porque, o sea, es como que están buscando hazañas para ver cómo reaccionás, qué decís, qué empleás, que directamente yo no converso con personas así. Yo corto, directa, vamos por lo sano y por lo justo y amigos como siempre y hasta ahí nomás, y listo. Claro, yo pienso que siempre cuando alguien tiene una necesidad de Jesús, hay que estar dispuesto siempre, siempre. Como dijo el pastor Ricardo, todos tienen derecho de escuchar el mensaje de salvación, todos. Pero cuando ya te enfrentas a personas, ¿no? Que tienen que ver más con su orgullo, que tiene que ver más con su vanidad, que tiene que ver más con su formación, a veces hasta fundamentalista. Bueno, tenés que saber que o perdés el tiempo o, o, o te perdemos a ti, porque capaz y ya te fuiste para el otro lado, ¿no es cierto? Me daba risa porque ayer, antier, estaba abajo en la casa y aplaudieron y era una pareja que eran testigos de Jehová. Entonces, yo salí, ¿viste? Y sinceramente, yo conozco la doctrina de los testigos de Jehová al pie y al derecho y al revés, pero también los conozco a ellos y sé su formación, sé cómo los forman. Yo tengo muchos amigos testigos de Jehová y sé cómo los forman. O sea, es una formación tan rígida, tan manipulable, ¿no es cierto?, que no dan su brazo a torcer. Ellos están empeñados. Y yo ya hace muchos años, antes sí me gustaba mucho discutir con ellos, hoy ya no, hoy la verdad aprovecho más el tiempo. Entonces le dije, me dijeron, ¿usted me permite hacerle una pregunta? Sí. ¿Usted sabe que el reino de Dios o el reino, no sé qué, algo así del reino? Sí. Quería regalarle esta revista, la famosa Atalaya. Le digo, mire, yo le agradezco mucho. Le digo, yo no se la recibo, no la voy a leer. Le digo, no la voy a leer. Yo conozco muy bien la doctrina de ustedes.
Y ustedes merecen todo mi respeto, más allá de que no estoy de acuerdo con lo que ustedes profesan. Ustedes merecen todo mi respeto y precisamente por eso yo no les voy a aceptar la revista. Tal vez otros la lean, aunque no esté yo de acuerdo con lo que está escrito en esa revista, le digo, pero ojalá no se ofendan, pero no lo voy a aceptar. Y la señora que vino dice, usted sabe, dice que es la primera persona que tenemos, que encontramos, que nos habla con esa honestidad con la que usted nos habla. Le digo, es que ustedes merecen mi respeto. Le digo, yo no concuerdo con lo que ustedes dicen, ni con lo que ustedes predican, pero yo lo respeto. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. En fin, no sé, tal vez muchos me digan, no, vos habla con ellos y convencelos. Y cuando alguien me dice eso, le digo, bueno, te los mando a tu casa y haz el trabajo por mí. Yo tenía que hacer el almuerzo ese día. Bueno. Sí, mejor que lo despachó, porque si no le despachaban. Y créanme, o sea, yo sé por dónde entrarle. Ya muchos años yo discutía, yo era muy peliento antes, muy peliento. Hoy ya no, ya entendí un poquitito y prefiero, si alguien quiere conocer de Cristo, ahí sí, para que vean, ahí lo que quieran. Es más, no hago el almuerzo, lo que sea, pero uno sabe que uno está haciendo algo. Pero cuando alguien está ahí por fanatismo religioso, bueno, Dina, hermanas y hermanos, íbamos a tener receso, tiempo pasado, pero ya estamos por terminar Tuvimos la casi la previa hora. al inicio. Dina, Yo los testigo cuando vienen, porque las tengo acá a la vuelta, nomás su salón del reino, como le llaman ellos. Cuando ellos me empiezan a hablar del reino, yo les sigo hablando del reino y les hablo de Jesús y Jesús acá y que Jesús va a venir y que Jesús allá. Y claro, mucho no les interesa el tema. Bueno, está bien, y se van enseguidita. Tampoco o sea, no tiene sentido discutir con ellos pero les hablo de Jesús y se van enseguidita, solitos. sí, la verdad que sí. Y bueno, a ver, insisto, cada uno es libre, hermanos, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo. Usted siéntase libre. Si usted quiere charlar y platicar, hágalo, ningún problema. Solo recuerde la regla bíblica, con mansedumbre y reverencia. Eso dijo Pedro, mansedumbre y reverencia. Tampoco quiero que ninguno de nosotros sea necio y fundamentalista, porque creo que no es correcto, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacerlo, hermano, bueno, yo no le diría nunca que no, nunca que no. Esa es solamente mi postura, mi apreciación. Bueno, hermanos, ¿qué les pareció la lectura de la Biblia que subimos? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron de ella? Yo, la verdad, me subrayé varias frases que para mí me parecieron aleccionadoras en cuanto a este artículo, pero quisiera conocer un poquitito de ustedes. Fue realmente una exégesis de segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4 al 8. Karina dice, no leí todo. Bueno, tienen tiempo para leerlo todo, porque es una lectura que podemos hacerlo bien despacito, bien disfrutado, sacarlo mejor. Pero, qué es lo que les llamó la atención de esta lectura? Hermano, Sí, Betty. yo lo leí del teléfono porque la Clelia tiene roto la impresora y me pareció muy, muy, muy bueno, interesante y un consejo muy bueno pude sacar de esas líneas. ¿Cuál? Porque la verdad, que tenemos que leer la Biblia y defenderla sobre todas las cosas. Más en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo un tiempo que la gente no le interesa a Dios ni su palabra. Muy interesante, me gustó. Bueno, gracias, Betty. ¿Alguien más? Hermano, yo también la leí y como dijo usted, pues es una exégesis de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿no?
me llama la atención que el autor dice que los tiempos peligrosos desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde cuando Él vino a su ministerio hasta esperando su segunda venida, seguiremos en esos tiempos peligrosos, ¿no? Y ver, hace énfasis en 3 cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros en cuenta: afirmarnos en la palabra, perseverar en la palabra y predicar la palabra. Y cada uno de estos tiene sus divisiones, ¿no? Me pareció muy interesante, hermano. Esta lectura la hice como 2 veces. La verdad, yo subrayé todo, porque todo me parece sumamente importante, hermano. Sí, Rosalba, yo estaba tentado a hacer lo mismo, pero no, al menos algunas palabras claves pude subrayar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué pudo sacar? En función de esto, hermano, miren, vuelvo a repetir, creo que lo fundamental, sí, Lucy, ahora te digo, lo fundamental de esto es, yo quiero que ustedes estén plenamente convencidos. Yo sé que estamos, eso a mí no me queda duda, no me queda duda de que todos los que estamos aquí sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso yo no tengo duda de eso. Lo que sí tengo duda, ¿no?, es la manera en que nosotros hemos volcado nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra fe en esta palabra. Lo que tengo duda, hermanos, es si nuestra cristiandad es por herencia familiar o por convicción personal. Esa es mi duda. Entonces, de ahí que yo insisto y reinsisto de que no les digo, hay que aprenderse la Biblia de Génesis 1 hasta Apocalipsis 20 y tantos, no sé, ya ni me acuerdo cuál es, 22, ¿puede ser? ¿Termina Apocalipsis? En fin. No, tampoco se trata de eso, pero sí que sepamos lo fundamental del texto para poder saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucy, ¿quieres compartir? Sí, yo hice, también estuve pensando en toda la lectura. Y bueno, los autores nos instan a permanecer firmes en la verdad de la palabra y resistir a la presión intelectual y moral del mundo contemporáneo y no adaptarnos a las modas que son momentáneas. No podemos permitirnos sentirnos arrastrados por esa relatividad que el mundo, que la sociedad, que todo nos llama. El apóstol Pablo nos dice que si, hermanos, estad firmes, él nos hace la recomendación también, nos insta a estar de esa forma. Dice que tenemos que retener toda la doctrina que hemos aprendido y la tenemos que ponerla por obra. Y es cierto que no tenemos que ser religiosos, tenemos que vivir la palabra. Tiene que ser un estilo de vida en nosotros. El ser cristianos puede llevarnos a olvidarnos de lo que significa estar firmes en la verdad. Tenemos que recordar que tenemos un modelo y ese modelo es Cristo. Sí, porque Él vino a ofrecernos mucho. Nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar esa sanidad, ese perdón y nos da vida eterna. Y Él lo vino a cumplir en la tierra. Él no nada más fue palabra, sino que también fueron los hechos, lo que Él hizo. Él tuvo ese amor con el perdido. Entonces, nosotros tenemos que poner en alto. Podemos ver que la exhortación que hace el apóstol Pablo en aquel tipo de sociedad en la cual él vivía y estaban ahí, no es nada diferente a la nuestra. Siguen sin interés del evangelio. Las personas no quieren saber nada. Son indiferentes, no les gusta. Y si tú les quieres compartir, ponen 1000 pretextos.
quieres poner en alto la palabra del Señor, quieres enseñarles, no quieren porque no tienen tiempo, siempre están ocupados. Así que esperamos con ansias, así como ellos, así como en su actualidad, ellos, los hijos de Dios, tenemos que estar como ellos. En aquellos tiempos esperaban, tenían esa ilusión en su corazón de que pudiera regresar Jesús en su segunda venida. Hermanos, también nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón que Jesús venga pronto, tener ese anhelo, pero también no siendo egoístas, sino que tenemos que compartir la palabra. Pero mientras que el Señor viene, mientras que Él no viene, hermanos, como dice el apóstol Pablo, tenemos que ser esos Timoteos de esa generación, jóvenes y mujeres, hombres evangelistas, valientes, amantes de la palabra, a mantenernos firmes en la escritura por la gracia de Dios. Dice que tenemos que resistir en todo a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas y predicar con todo nuestro corazón. Yo creo que esta lectura a mí me ha dejado mucho y la atesoro en mi corazón. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Lucy. Gracias por compartir. Muy bien, excelente. La verdad que a mí dos cosas me impactaron de la lectura, que fue el principio y el final, sin menospreciar lo interior, porque lo voy a seguir explotando y voy a seguir meditando en ello, pero sí, lo primero que debemos saber, hermanos, es que hay una presión, no debemos olvidarnos de ellos, hay una presión intelectual, posmoderna, atea, gnóstica, que evidentemente pues nos mueve a acomodarnos. Y el cristiano, hermanos, que no está preparado con la renovación de su mente por medio de la palabra, terminará acomodándose finalmente, terminará acomodándose. Y creo que este es un gran desafío que hoy nosotros tenemos. Y la única manera de resistir, de dar la batalla, de dar la pelea, diríamos, pues es con la palabra de Dios, es con la espada. ¿No? Es la única manera. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo la palabra. Y lo que la verdad me estremeció hasta decir, wow, yo no sé, creo que tiene toda la razón del mundo. Cuando el autor, en su tercera parte, que dice que es predicar la palabra, si el púlpito no es el lugar para ventilar nuestras propias opiniones, sino para dar a conocer la palabra de Dios. Esto es muy interesante. Yo lo subrayé porque los que somos predicadores y predicadoras debemos saber esto, ¿no? No es un lugar para decir lo que nosotros pensamos, sino qué es lo que piensa Dios. Y entonces él decía que cuando Pablo escribe esta carta, es muy probable que haya estado ya en los últimos días de su vida. Y entonces él hace esta pregunta: ¿dónde están los Timoteos de la próxima generación? ¿Dónde están los jóvenes evangélicos? Jóvenes evangélicos. Hombres y mujeres resueltos a mantenerse firmes en la escritura por la gracia de Dios, negándose a dejar arrastrar por los arrasadores vientos de la moda, decididos a perseverar en ella y a vivir de conformidad con ella, relacionando la palabra con el mundo con el fin de obedecerla, y que se sienten comprometidos a transmitirla, entregándose al ministerio de la exposición bíblica responsable. ¿Dónde están? Y esa es la gran pregunta. Yo deseo, hermanos y hermanas, que en la defensa de nuestra fe no sean nuestras necedades las que hablen, sino sea la voz de Dios a través de su bendita palabra. Que sea su palabra quien nos siga dando la fuerza y el valor para hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, 5 minutitos tengo para explicarles más o menos cómo va a ser el trabajo final para acreditar la materia.
La materia, hermanos, de apologética tiene que ver con el conocimiento. Si nosotros desconocemos las cosas, no podemos defender nuestra fe. Entonces hay que conocerla siempre. La próxima clase voy a tocar un tema que es uno de los argumentos que los ateos principalmente plantean, ¿no? Y que este es un tema muy universal que tiene que ver por qué Dios permite el mal y el sufrimiento. Si existe Dios, no debería existir todo lo que nosotros vemos. Eso lo vamos a platicar la próxima clase. Vamos a reflexionar sobre el tema del sufrimiento. Versus Dios, diríamos. Versus Dios. Bien. La materia, hermanos, va a ser acreditada a través de un trabajo de investigación. El día de mañana estaré subiendo con mayor precisión las consignas, en donde ustedes van a tener que hacer un trabajo de investigación sobre ciertos movimientos o creencias o sistemas de creencias religiosas y o filosóficas. Y van a ustedes a plantear las respuestas cristianas a los postulados que presenten estas sistema de pensamiento. Es decir, por ejemplo, van a ser varios, pero voy a poner un ejemplo. Lo primero que van a investigar, hermanos, va a ser el tema, aunque ya lo hicimos en clase, pero ahora lo vamos a hacer como trabajo de investigación, tiene que ver con el ateísmo, por ejemplo. Entonces, vamos a investigar qué es el ateísmo, quiénes fueron sus fundadores, a partir de qué momento este movimiento empieza a formar parte, cuáles son sus postulados más importantes y cuáles deben ser las respuestas cristianas que nosotros debemos dar a estos postulados. Esa sería la estructura que vamos a manejar en los distintos movimientos que yo les voy a pedir que ustedes investiguen. ¿Puedes repetirlos, por favor? Sí, la estructura es la básica, ¿no es cierto? ¿Qué es el movimiento como tal? Por ejemplo, otro movimiento que van a investigar, que es un movimiento, hermanos, que me interesa muchísimo que ustedes investiguen y que ustedes conozcan, es el Islam. El Islam, hermanos, está haciendo una campaña muy fuerte para ganar adeptos en todo el mundo y el cristianismo tiene que ponerse las pilas para darles la pelea al Islam. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el Islam? ¿Quién es su fundador o sus fundadores? ¿En qué año o en qué siglo este movimiento comienza a tomar forma? ¿Cuáles son los postulados, sus creencias, sus principales creencias que ellos tienen? Y lo que va a ser más interesante, porque eso ustedes lo pueden buscar en Google, pueden googlear, pueden investigar en un libro, etcétera. Pero lo más importante que yo quiero es que ustedes puedan plantear una respuesta cristiana a esos postulados que ustedes investiguen. ¿Qué respuesta cristiana, evangélica, bíblica? Que eso va a ser muy importante, eso se los voy a anotar bien en negrilla. Debe tener sustento bíblico. ¿Qué texto bíblico, qué cita bíblica nosotros podemos sustentar esa respuesta? Eso es para entregar en el 2024. Sí, el 1 de enero. Bien, vamos a hablar del ateísmo, del gnosticismo, vamos a hablar del judaísmo mesiánico. Quiero que investiguen sobre el judaísmo mesiánico. Vamos a hablar del islamismo, ¿no? Que eso es algo
muy interesante y estoy tratando de encuadrar una filosofía hoy sincrética que tiene que ver con estos movimientos de santería que últimamente se están dando mucho en nuestra América Latina. Los movimientos de santería, vinculados con el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, vinculado a todo lo que es el culto a ciertos personajes, ¿no? Perdón, ¿esto también es parte del examen? Sí, eso es Lo el que está examen. mencionando esto. Sí. Sí. Ok. Esos movimientos serán los que ustedes van a investigar. Justo O se fue sea- por internet. ¿Qué movimientos serán? Perdón, Marisa, no nada más. O sea, eso al tema de la santería que usted dijo, por ejemplo, ¿eso investigar exclusivamente lo que es el tema del culto a la muerte, esas cosas? ¿O No, todo lo que envuelve? todo lo que encierre ese movimiento. Yo no Ay, estoy voy a ser encerrando. curandera. Me voy a ir a ¿Eh? una curandera a preguntar. Sí, bueno, esa es otra parte del examen. Si ustedes tienen la oportunidad de charlar con alguien que tenga esta postura, sería muy valioso, muy valioso. Pero si no, echen mano de los libros, echen mano de internet, de la investigación que ustedes quieran. Yo les voy a dar todas las consignas bien porque eso quiero que tomen muy en cuenta. Mañana mismo y en la próxima clase, después de que ya lean las consignas, si alguien tiene alguna duda sobre la consigna, con todo gusto lo platicamos. Pero a ver, ¿por qué les digo esto? Lo que yo quiero, hermanos, es que nosotros investiguemos lo más que podamos en función de estos movimientos. Yo no les estoy mandando a investigar movimientos evangélicos, es decir, que creen los católicos o que creen los pentecostales, porque eso es más como de comparación de doctrinas y más de otra cosa, ¿no? Esto es más los movimientos que atentan contra la fe cristiana. ¿Me explico? Entonces, esos son los que yo quiero que ustedes investiguen. Y que vayamos articulando respuestas concretas a esos postulados que tienen estos movimientos. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Bueno, van a tener tiempo suficiente, queden tranquilos, pero ese va a ser. Yo voy a poner mucho mayor énfasis en cuanto a sus respuestas cristianas. Ese va a ser básicamente donde base yo mi criterio para su calificación. Si ustedes me dicen, bueno, lea la Biblia, bueno, va a tener que recursar todo el seminario. Muy bien. Y entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre este tema que, insisto, es uno de los grandes problemas que se tienen para negar la fe. ¿Cómo creer en un Dios que es cruel? ¿Cómo creer en un Dios que permite tanto dolor, tanto sufrimiento? No, eso no es posible. No se puede creer en un Dios así. Bueno, eso lo vamos a charlar en la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Hermano, yo no noté nada sobre mí. No, Betty, quédese tranquila. Eso va a estar Hermano. todo en la plataforma. Yo lo voy a subir. Bueno, Sí. Bueno. Ahorita era para platicarle más o menos, tengan una idea gracias. y que Eso sepan nomás. más o menos, ya empiecen a trabajar hacia su examen final. ¿Ok? Bueno, pues hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por el aguante. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Bendiciones. Hoy no hay Amén, dos hermano, muchas clases, solo hay gracias. una.